Saludos, titulamos este vídeo Pulsación, circuito, puntos de pulsación 1, decodificación de la película El corazón del ángel número 27. Vamos a desarrollar este vídeo en dos temas principales. Tema o punto número 1. Vamos a seguir dando comprensión al episodio de la película que refleja un circuito que no tiene sentido y que nosotros hemos decodificado en el vídeo anterior. Y otro punto siguiente pues sería en relación con estos circuitos temporales en los cuales Lucian dice que el miércoles puede pasar cualquier cosa y el miércoles está inscrito en un circuito de 7 días, evidentemente, pues nosotros vamos, por eso precisamente, al ser Lucian un poder cósmico, pues vamos a ver el circuito fundamental, creativo, temporal en esta dimensión, porque tiene dos puntos fundamentales que son dos puntos de pulsación, y esto lo venimos viendo en vídeos anteriores, y ahora vamos a seguir profundizando en esta cuestión. Entonces, este es el título que vamos a ir desarrollando. Entonces, decimos que en el vídeo anterior hemos visto un circuito, es decir, un recorrido que realiza Harry Ángel, que parece no tener sentido, que es en la ubicación de una sala donde está con Edward Kelly, que lo tenemos aquí a la derecha, cuando ya ha sido asesinado, pues él, en vez de salir por la puerta que entró en ese aseo, pues resulta que ahora está cerrada y no puede salir y tiene que hacer un recorrido absurdo, entrando y haciendo un recorrido distinto. Y entonces es cuando entra, ya lo vimos en el vídeo anterior, y entra por esta parte y encuentra ahora a Edward Kelly, pues que está muerto, ha sido asesinado realmente. Entonces, nosotros ya dimos una primera explicación de que vendría a indicar Lucian que el flujo creativo temporal no se puede romper, es decir, no se puede volver a este pasado, no se puede volver a lo que ya se realizó, por eso no puede salir por esa puerta Harry Ángel. Y ahora también nosotros en este vídeo pues queremos dar otra complementaria decodificación, que también mediante esta acción de ese recorrido absurdo en un principio, pues se nos muestra una fuerza oscura que evita conocer porque el no recordar pues significa realmente pues no llegar nunca a comprender esta realidad y seguir siempre pues dijésemos así repitiendo los errores. Y entonces nosotros ¿qué querría decir? ¿Qué habría pasado realmente en esta escena, en esta secuencia? Pues habría pasado que cuando va a vomitar, como hemos visto en el vídeo anterior, Harry Ángel, cuando le cuenta a Edward Kelly el sacrificio que realizaron con este soldado, pues entonces quiere decir que en realidad, o bien antes o bien después de vomitar, pues una parte que es la parte inconsciente de Harry Ángel, que hasta el final no la descubre, pues esa parte inconsciente es el que toma el mando de Harry Ángel, y entonces a lo mejor mientras que está vomitando, pues se levanta de ese aseo y va y realiza este crimen, arrastrando a Edward Kelly, sacándolo de la habitación primeramente, por eso está abierta cuando él la había cerrado previamente por la parte interior, y entonces pues lo asesina ahogándolo en ese perol de líquido hirviendo, de agua hirviendo parece ser. Y entonces, ¿qué habría hecho después? Pues después va nuevamente, recorre el mismo trayecto y va nuevamente al lugar donde estaba vomitando. Y entonces aquí al llegar a ese lugar donde estaba vomitando, pues entonces ese inconsciente ya deja el mando, y entonces ahora toma el mando su parte consciente de Harry Ángel. Y entonces Harry Ángel no recuerda porque se lo está ocultando, precisamente esa parte oscura suya, ese inconsciente le está ocultando esa verdad.
le está ocultando esa verdad para que no la descubra. Entonces quiere decir que eso es lo que impide que Harry Ángel salga por esa parte, por ese mismo recorrido que ha realizado segundos o minutos antes. Porque si hubiera vuelto por el mismo circuito, pues eso habría facilitado el recuerdo. Lo habría facilitado el recuerdo, y por eso esa fuerza oscura suya interior le evita que salga con el mismo movimiento, el mismo recorrido que realizó para entrar en ese aseo, y tengo que buscar otra puerta porque está cerrada herméticamente y no puede salir. Entonces esto también, con esto queremos decir también otra de las estrategias de la oscuridad, que es evitarnos el recuerdo. Y evitarnos el recuerdo son, por ejemplo, los reseteos a nivel mundial que se pueden realizar o haber estado realizando siempre. Si tú cortas y haces olvidar un pasado y lo ocultas, pues entonces el ser humano pues siempre está como aprendiendo, siempre es un niño cuando va llegando ya a la adolescencia, podemos decir, pues otra vez se le transporta otra vez al nacimiento, y así nunca aprende porque no recuerda el pasado. Y lo mismo también nos suele suceder muchas veces en los sueños. Una persona sueña y ha tenido a lo mejor un conocimiento importante, pero entonces al despertar pasan a lo mejor unos cuantos segundos y entonces ve que es imposible volver a recordarlo. Sabe que le decía algo importante ese sueño, pero unas fuerzas, que son fuerzas oscuras, evidentemente, pues son las que hacen esa acción. Una acción concreta de evitar el recuerdo. Y entonces esto puede ser también el segundo empuje o la segunda decodificación o el segundo significado de que Harry Ángel tenga que hacer ese recorrido absurdo de no salir por la misma puerta que entró al aseo y tener que buscar otra alternativa. Esto en relación con este punto y esta escena. Y como estamos hablando de recorridos, que son circuitos temporales, ya también en el vídeo anterior nosotros pusimos para el discernimiento de cada cual, donde se producen en todo ciclo natural las dos pulsaciones que mantienen esta realidad. Y dijimos que en el ciclo diario, en el ciclo del día, el ciclo solar diario, pues las dos pulsaciones se producirían, una a las 6, que sería en el amanecer, y otra a las 18, que sería el atardecer. Y entonces nosotros sabemos, porque se lo ha dicho Lucian, que el miércoles puede pasar cualquier cosa. Pues muy bien, en ese ciclo, ese miércoles equivaldría al punto primero, al amanecer, porque Lucian se queda en ese punto del amanecer, podemos decir, y desde ese punto de elevación pues es donde puede pasar cualquier cosa. Puede hacer que un elemento de una dimensión superior espiritual como la nuestra, pues baje John Lefebvre y Lucian suba, ocupando su lugar, podemos decir. Entonces, nosotros queremos ahora hacer también una pregunta. Hemos dicho y ya hemos visto que son dos pulsaciones, como hemos visto, a las 6 y a las 18 en este ciclo diario. Y nos podemos preguntar, y nosotros queremos hacer redundancia para favorecer la comprensión, porque todo tiene una cierta explicación. ¿Por qué 2 puntos pulsación? Precisamente 2. Pues entonces nosotros, aplicando el discernimiento y cada cual, pues vemos que una pulsación creativa inicial, como hemos visto ya en vídeos anteriores, pues consiste en que de una unidad inmanifestada se forman 2 polos que se emiten de sí mismo, y entonces realmente queda en la acción más sutil el eje central, y entonces en realidad sería una triunidad, sería una dualidad pero incardinada en una triunidad. Pues ya tenemos aquí 2 puntales que son favorecedores de las 2 pulsaciones o esa polaridad, y ya lo hemos visto también que en el toroide pues tiene un polo masculino y un polo femenino, como ya hemos visto en otros vídeos. Entonces nosotros decimos que esta pulsación creativa inicial precisa de una segunda pulsación para mantener la manifestación o para mantener la creación. Precisa de una segunda pulsación. Y por eso precisamente eso es lo que tienen que hacer 2 pulsaciones en cada ciclo, en todos estos fractales de nuestra realidad. Y entonces, porque sin esta segunda pulsación, el universo o la fuente, pues se concentraría de nuevo en sí mismo, es decir, se reabsorbería en sí mismo, y entonces llegaría otra vez a la inmanifestación. Y para no llegar a esa inmanifestación y seguir en la creación, pues se necesita una segunda pulsación. Así, por ejemplo, si hemos visto y seguiremos explicando que la primera pulsación parte del centro, llega hacia un máximo,
pues paralelamente ya sabemos y seguiremos explicando que otra parte pues realiza el movimiento contrario, es decir, inverso, y las dos se unen en este centro. Y entonces, si se uniesen en este centro y no se pulsa esta segunda vez, ¿qué sucedería? Pues sucedería que los dos polos se unen con el eje central y entonces aquí termina la manifestación, tan sencillamente y tan lógicamente. Entonces, para que no se produzca la inmanifestación y la manifestación o la creación siga y se mantenga, pues se necesita una segunda pulsación. Por eso la primera es a las 6 en el amanecer y la segunda, cuando ya se está decreciendo, se comienza el descenso, pues será a las 18, y de esta manera pues se establece un ciclo y un periodo y una separación, y aquí es donde se produce la vida. Por eso esa es la explicación de que tengan que ser dos pulsaciones. Y entonces podemos llamarla una pulsación ascenso y a la otra pulsación descenso. Por ejemplo, la primera pulsación, que sería equivalente a la primera creativa, también pues sería porque comienza ascendiendo hasta las 12 y después comienza a descender. Y la segunda, le podemos decir pulsación descenso, porque comienza en el descenso, porque a las 6 ya empieza a decrecer la luz hasta llegar hasta el máximo de oscuridad, podemos decir. Y así se va renovando toda la creación y la permanencia en esta manifestación, lo cual es totalmente lógico, totalmente coherente, pero esto no es porque se nos ocurra a nosotros que existan estas dos pulsaciones, esto es porque lo comprobamos en todos los ciclos naturales. Todos los ciclos naturales en realidad son el reflejo de toroides, del toroide universal, y todos los toroides individuales pues son fractales de este toroide universal y están formados por ciclos temporales y expresan ciclos temporales, y por esto y por tanto pues todos estos ciclos, al ser un fractal del inicial que acabamos de decodificar, pues tienen que tener estos dos puntos de pulsación. Por eso nosotros lo hemos visto en el ciclo anual solar, en el analema, los dos puntos de pulsación, pues en los equinoccios, el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño. Otro ciclo natural complementario o simultáneo, el ciclo diario, que empieza a las 6, la primera pulsación, pues también tenemos las dos pulsaciones, a las 6 y a las 18, y vean que realiza también este 8, y en otro ciclo, que sería el ciclo de todas las vibraciones, porque como está el espacio estructurado, pues tienes que pasar por esos ciclos, porque el tiempo y el espacio, el recorrido cíclico y el espacio, pues están, dijésemos así, forman una unidad. Por tanto, en lo que son la escala musical y la música, y lo vamos a decodificar en otros vídeos siguientes, pues también tienen esos dos puntos de pulsación, que se rompe dijésemos así, una estabilidad. Así, por ejemplo, en las notas musicales, las dos pulsaciones serían la nota mi, fa y si, do. Fíjense, y lo veremos en otro vídeo, que las notas do, re, mi, pues se puede decir que van siguiendo una continuidad, pero al llegar de mi al fa, fíjense que la recta pues se tuerce. En este caso se tuerce, pero sigue después y recta, podemos decir en fa, sol, la, pero después otra vez en si, do, pues otra vez baja. Y esto quiere decir, ¿por qué sucederá eso? Pues aquí tenemos la explicación, porque aquí se dan estas dos pulsaciones. Por eso en todos los ciclos se dan estas dos pulsaciones. Entonces nosotros queremos proponer para la investigación personal, para que una persona pues vaya aplicando su discernimiento, decimos y proponemos el modelo onda para comparar el modelo de vibratorio ondulatorio con el modelo del recorrido del Sol. Entonces, una pregunta sería, ¿cómo se concreta una emisión de sí mismo? Porque hemos dicho que el eje central o el toroide pues emite, o sea, la fuente crea emitiendo de sí mismo. ¿Cómo se concreta eso? Pues se concreta mediante el esquema de una onda, mediante ondas creativas, ondas que van desde lo sutil a lo denso, es decir, siguiendo ese orden, desde lo más sutil es lo más poderoso y hasta lo más denso, que es lo que tiene, podemos decir así, menos poder efectivo. Y entonces esta emisión de sí mismo es lo que así se crea el toroide universal y todos sus fractales toroide. Y entonces, ¿qué sería el esquema de una onda? Bueno, pues aquí tenemos una visión más sencilla. Dejamos caer
un objeto a un lago con aguas tranquilas y entonces vemos que se forman este tipo de ondas. Fíjense, una elevación, después un descenso y otra elevación, y así este es el modelo onda. Entonces nosotros proponemos que la persona, porque lo vamos a compartir para comprobar cómo existe una uniformidad o una fractalidad del universo, como en realidad nos enseñan las cosas de modo disperso, pero si nosotros comprendemos lo esencial, que son estos pasos iniciales, pues vemos cómo en realidad una serie de esquemas que no comprendíamos, pues resulta que son el mismo. Entonces nosotros proponemos comparar el ciclo diario solar, que puede ser desde las 6 hasta las 24, este es un ciclo, ya hemos visto dónde son los 2 puntos de pulsación, comparar el ciclo diario solar con el esquema de vibración onda que tenemos aquí a la derecha, porque lo pueden, consúltenlo, pues vean que este es el esquema de una onda que tiene una parte más elevada, es la cresta, otra el valle, esta sería la línea de equilibrio, y entonces este esquema que nos da, que sirve para toda una serie de fenómenos de tipo físico, ver cómo en realidad en el recorrido del Sol realmente refleja este esquema. Es decir, no son dos cosas separadas. Nos han enseñado a nosotros pues unas teorías sobre el Sol y la Tierra y el ciclo diario, la Tierra rotando sobre sí misma y luego sobre el Sol, pero no nos han dado esta explicación que en realidad es idéntica a esta realidad, porque todo son fractales de este toroide universal. Entonces proponemos que la persona medite y vea, llegue a ver la igualdad de estos dos ciclos, el esquema onda y el esquema diario solar. Entonces en el siguiente vídeo nosotros lo expondremos y comprobaremos que en realidad es lo mismo cuando se entiende las bases que son simples y profundas de esta realidad. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.